este trabajo de campo en la India del Norte, vine a cuenta de que en el 2009 hice un trabajo sobre el Buda, pero concretamente sobre sus técnicas meditativas, intentando detectar, intentando de algún modo compenetrarme y comprender cómo puede haber hecho él lo que hizo para lograr ese acceso al nirvana, ese estado tan especial de conciencia inspirada. Bueno, porque ya de entrada nomás así uno ve que a partir de ese momento pasaron muchas cosas, digamos, ¿no? Con el budismo, con todo lo que se puso en marcha a partir de ahí. Entonces, evidentemente, había una experiencia muy fuerte. Había entonces que tratar de entender qué pasó, qué fue lo que hizo, cómo hizo para lograr esa experiencia, partiendo de la base de que era un hombre de carne y hueso, digamos, y que, según cuenta la leyenda, por lo poco que nos habíamos informado, había vivido como, bueno, no como cualquiera porque era un príncipe, ¿no? El príncipe Siddhartha Gautama, y vivía en medio de un palacio, aislado del mundo, y un día tiene oportunidad de salir, no sé si le conocen la historia, la voy a cortar muy cortita, tiene oportunidad de salir del palacio donde estaba con todos los privilegios y los placeres y todo cubierto en la vida, feliz de todo, feliz no sé, pero digamos, tenía todo cubierto, y un día sale del palacio y se encuentra con el mundo. Y bueno, y se encuentra con un montón de cosas que lo choquean muy fuerte. Un enfermo, un anciano, un cadáver. Y ahí entonces descubre eso, la finitud de la vida, la enfermedad, la vejez. Y después de todo eso queda completamente choqueado y se encuentra con un yogi meditando. Y dice, evidentemente le pasó algo fuerte porque volvió al palacio y dijo, señores, me voy. Dejó todo, familia, palacio, placeres, todo, agarró un trapito y se fue. Y se fue al bosque. Anduvo buscando maestros y no le satisfizo lo que le enseñaron, digamos que asimiló todo lo que tenía en la época, en ese momento, en esa zona, las vías que había en práctica, del yoga, de la asceta, del filósofo, probó todo. Y dijo, no me alcanza. Bueno, es más larga la historia, no lo voy a aburrir con esa parte, pero digamos, en definitiva, se sienta abajo de un árbol y llega a un estado muy especial de iluminación que el mismo y el budismo define como el acceso al nirvana, ¿no? Entonces, bueno, en ese trabajo tratamos de entrar en el aspecto de la técnica que podría haber usado, gracias a la bibliografía con que contábamos, los discursos medios del Buda, algunos libros de meditación budista y demás, pero quedó como planteada la posibilidad de conocer un poco en el lugar cómo puede haber sido todo eso. Y bueno, en el año 2014, el año pasado, se dio la oportunidad, por una invitación a un evento en Delhi, Nueva Delhi, para ir a visitar esa zona. Entonces, digamos, el interés era fundamentalmente ir ahí, al árbol. Ahora lo vamos a ver al árbol. Bueno, no es el mismo exactamente, pero parecido. Es un heredero del árbol, porque hace 2500 años, ¿no?, del asunto. Entonces, ir a ese árbol y ir al lugar donde puso en marcha su enseñanza. O sea, decidió, a pesar de las maras que lo tentaban a decir, pero no, estás tan bien ahí en el nirvana, ¿qué te vas a andar preocupando de más cosas? Quédate, y este no. Con un arranque de compasión, dice, no, yo todo esto que he aprendido lo quiero compartir para beneficio de todos los seres vivientes. Así de corto. Entonces, decide compartir su experiencia y se va a otro lugar
que después lo vamos a ver, en las cercanías de Benarés, a poner en marcha la rueda de la enseñanza. Muy interesante el tipo. Entonces, nos interesaban esos dos lugares fundamentalmente, conocer. Y en medio de todo eso, bueno, por un lado, lo que conocimos superó completamente toda expectativa, digamos. Y por otro lado, apareció un tercer lugar del que habíamos oído hablar alguna cosa, que era la Universidad Monasterio de Nalanda. Entonces empezamos a preguntar, ¿esto de la Universidad Monasterio de Nalanda existe o no existe? Claro, ¿cómo no va a existir? Están las ruinas, esto, aquello, tenés que hacer así, tomarte un auto por acá, ir 70 kilómetros. Digamos, uno de acá creía que era una leyenda, no sé, pero allá lo conocían todo el mundo y bueno, entonces nos indicaron cómo hacer y llegamos. Y eso fue también un impacto muy grande, muy fuerte, conocer eso, e interiorizarse uno de cómo había sido la cosa, cómo es que había funcionado esa universidad monasterio. Entonces, este trabajo trata de rescatar mínimamente, mostrando un poco las fotos y los comentarios que intentaré sintetizar porque ya, digamos, se me fueron como 15 minutos y todavía no empecé. Mostrar eso y algunas reflexiones que motivó el hecho de conocer esto, ¿no? Porque claro, uno, digamos, no es que se dedica al turismo, a las visitas o de viajes, sino que porque venimos trabajando en estos temas y gracias a así lo hemos conocido, técnicas meditativas, y hemos conocido una enseñanza también dirigida a la superación del sufrimiento humano. Bueno, es que empezamos a encontrar en este viaje y en estos lugares resonancias muy fuertes y con coincidencias muy interesantes, salvando los 2500 años, digamos, que hacen, bueno, tomar una perspectiva muy interesante que trataré de compartirlo al final. Entonces, eso era la introducción. Terrible, ¿no? Esto viene de... Romeo, Víctor, Carlos, ¿me pueden avisar cuando me falte media hora para que nos echen? Es que uno se entusiasma. Porque hay una cosa muy interesante, mira, el trabajo está en la web, se puede bajar, leer tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, arrancamos, Bodh Gaya, el despertar, o sea, el lugar del despertar, del árbol, y iniciamos ese capitulito con una cita de un libro del gran amigo y humanista Salvatore Puleda, que se llama el libro Las organizaciones monásticas en la historia. Se lo recomiendo muchísimo al que le interese estos temas. Donde dice lo siguiente: en la época de nacimiento del Buda, en el siglo VI antes de nuestra era, el centro de la civilización hindú se había desplazado del Valle del Indo al Valle del Ganges. Esta zona, que en los textos antiguos se llamaba Tierra Media, era, en aquellos tiempos, una llanura todavía densamente cubierta de bosques, en donde la mano del hombre iba abriendo progresivamente nuevos espacios para el cultivo y la colonización. Vemos entonces que el siglo VI, antes de la era, significa para la Tierra Media un periodo de gran desarrollo, ya sea en términos de economía o de población, y el inicio de un vasto proceso de unificación política. Estos factores dieron lugar a una verdadera revolución en el campo de las costumbres y de la organización social, a la cual se agregó un extraordinario fervor intelectual y religioso que ha sido justamente comparado al que en ese mismo periodo se estaba manifestando en Grecia. Mirá vos. Y podríamos agregar en China, si nos quisiéramos relacionar con Lao Tse y los orígenes del taoísmo y todo eso, y lo podríamos agregar también a Zaratustra con la Persia de la misma época. Y ese siglo VI antes de nuestra era resulta ser un momento axial, se llama, o sea, un antes y un después en la historia humana, donde por algunas razones que ahora no tiene nada que ver con el trabajo, pasó esto. Hubo cambios extraordinarios y hubo esto que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es esto del fervor intelectual
filosófico y religioso. O sea, la gente, en esta época, eso que decíamos, este se fue al bosque, todo el mundo se iba al bosque, digamos, muchísima gente, a meditar abajo de los árboles. Dice, pero que estaban, no tenían nada que hacer, digamos. No, bueno, estaba pasando todo esto. Es que acá dice un poquitito cómo estaba el momento ese, que se estaba viviendo, ¿no? Los cambios que se estaban produciendo, todo eso. La gente se iba a meditar, dejaba todo y se iba a meditar abajo de los árboles. De distintas corrientes y todo, ¿no? A tratar de iluminarse. Mirá qué gente rara. ¿Qué necesidad fuerte? Exactamente. Bueno, lo mismo nos podemos encontrar en todos esos lugares que estamos diciendo, en Persia de esa época, en China de esa época, en la Grecia de esa época. Entonces, sin ir más lejos hoy, uno se encuentra con algo más o menos parecido. Por ejemplo, por acá nomás, donde estamos viviendo, en Argentina y eso, hay una cierta... digamos, bueno, eso, un cierto fervor, digamos, una buena palabra esa, por lo que está pasando en el mundo, por lo político, por lo social, por lo filosófico. He estado últimamente en algunos seminarios en Buenos Aires, en Rosario, con chicos de 15, 18, 19, 20 años, hablando de la nada. O sea, un filósofo joven, muy bien, hablando de la nada. En una sala totalmente repleta, con gente que todo el tiempo quiere intervenir y preguntar, y se generaba una cosa que yo digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, me parecen de algún modo encontrar esos indicadores de ese mismo fervor por acá nomás, entre nosotros. Entonces, quiero decir con esto que parece ser bastante parecido también este siglo que decíamos, que decía recién Carlos, ¿no? Con las citas que hacía, tan tumultuoso y difícil a nivel humanidad, a nivel planetario, con este surgimiento de algo muy nuevo, muy interesante. Primer paralelo que nos encontramos. Con el momento social y mental o psicosocial en el que esto se dio. Cambiemos de foto, por fin. Bueno, a ver. A nosotros nos interesa esto que es Bodh Gaya. Y después esto que es Nalanda. Y acá fue el primer lugar desde donde sale el Buda. Ahora les cuento. Entonces, para ubicarnos un poco geográficamente. Todo muy cerquita, ¿no? Ese es el mapa actual, digamos, ahí se ven las rutas, todo, después para si uno quiere llegar, la ciudad Gaya y la Bodh Gaya, que es donde está el templo este que estábamos diciendo. Rajgir, que es otro centro importante de la época. Bueno, ahí andaba todo el mundo, en esa época había bosques, había muchos árboles, así que todo el mundo se metía abajo de alguno. Bueno, ese es el lugar, lo que hoy hay abajo del árbol, en donde dice, bueno, este es el lugar de la iluminación. Y el príncipe Siddhartha, entonces, ahí alcanzó su iluminación, dice, en el año 623, en un día de luna llena, abajo de este Pipul Tree, un árbol así, ficus sagrado de la India se llama. Entonces, ahí está el árbol, finalmente. No es el árbol original, es una tercera o cuarta generación, pero ahí está ese árbol, y ahí entonces están varios monjes de distintas líneas del budismo tibetano, haciendo su trabajo. Entonces, ahí se construyó ese templo y se ha convertido en el lugar de peregrinación más importante del budismo en el mundo. Obviamente se ha hecho esta construcción alrededor para que no se afecte el árbol, pero que termina siendo una especie de altar. Y ahí entonces se va congregando gente, por ejemplo monjes, que van allí y se ponen a meditar delante
del árbol, o gente que se acerca a hacer ofrendas, o pedidos, o agradecimientos. Y en muchos casos, circulando alrededor de ese árbol y su templo. Esto también porque me habían preguntado algunos, ¿pero hay monjes, mujeres en el budismo? Sí. Monjas o monjes, mujeres tibetanas. Y ahí está la gente durante todo el día, entonces, circulando alrededor, haciendo sus pedidos, haciendo sus agradecimientos, porque claro, es un lugar que con el transcurso de los 2500 años se ha ido cargando mucho, ¿no? Y hay una energía muy especial en el lugar. Y entonces el día está caracterizado por eso, por la gente que va con su fe y su devoción a pedir, a agradecer, a hacer ofrendas a ese lugar sagrado, ¿no? Y cuando va cayendo la tarde, entonces como caen cosas afuera, cuando va atardeciendo, la gente se va yendo, digamos, la gente, como decir, los creyentes, así simplemente, ¿no? Gente civil que se va yendo y se van quedando solamente los monjes. Y se van ubicando, como vemos acá, alrededor de toda esta construcción que veíamos al comienzo. Es un parque bastante amplio, ¿no? Este monasterio. Y bueno, y no viven allí monjes, es solo lugar de culto y de meditación. Y ellos se van ubicando en distintos lugares, ¿no? Van tomando todos estos lugares para ubicarse, y algunos se quedan a pasar la noche en estas especies de carpitas, de protectores para los insectos, los mosquitos y todo eso, ¿no? Entonces pueden algunos con esta protección, otros no, quedarse meditando durante toda la noche allí, e incluso algunos durante días. ¿Ves? Por ejemplo, este ya ha hecho el techito, y se ha ubicado allí y uno se da cuenta, lo ve que hace un tiempo que está ahí. El Buda estuvo 49 días meditando. Desde que se puso y se iluminó y después empezó a traducir esa experiencia de una manera que pudiera ser, decidió compartirla y empezó a traducirla en las 4 nobles verdades, en el óctuple sendero, en todos los fundamentos de su enseñanza, toda esa parte también de la traducción de esa experiencia tan extraordinaria que tuvo en un lenguaje y con un propósito muy específico, formó parte de esos 49 días de meditación abajo del arbolito. Y ahí, en este territorio, va diciendo, tantos días estuvo acá, tantos días acá, digamos, en distintos lugares donde estuvo. Pero quiero ir al hecho de que se ve monjes intentando emular al maestro. No solamente en la técnica, seguramente, que ellos estarán utilizando de meditación, sino en ponerse físicamente como hizo el maestro para lograr lo que logró, ¿no? En el lugar, en el tiempo, en el modo, en la postura, en todo, ¿no? Como esa sensación me dio, emulando al maestro. Es una cosa muy, muy interesante, muy particular de ese lugar, y que hace que haya un clima muy especial, muy diferente a otros casos. Bueno, ya después veremos algunos, en donde es todo muy, muy calmo, ¿no? Muy tranquilo, muy calmo, muy mental. La gente está ahí haciendo su cosita, meditando, y te da ganas, digamos, te contagia, ¿no? O sea, entonces hay uno enseguida quiere sentarse y ponerse también, y es como más fácil, porque conectarse, entrar, ¿no? Porque todo ayuda. El lugar, la atmósfera,
la gente que lo está haciendo, ese sentir como están, ¿no?, en su intento, todos estos que han llegado, andás a ver, del Tíbet, de Sri Lanka, de Birmania, de cualquier lado, ¿no?, inclusive no solamente del Asia, estos monjes. El año 2008 se hizo acá una ceremonia de iniciación de Kalachakra, donde fueron 200.000 monjes. Algunos viajaron meses a pie desde el Tíbet, de distintos lugares, para esa ceremonia de iniciación y para, digo, esto de la devoción, la carga puesta en un propósito, ¿no?, del que viene y quiere conectarse. Entonces, todo eso se siente, ¿eh?, se percibe en ese lugar y uno dice, pucha, qué interesante, ¿no?, esta gente. Yo lo puse un poco en este párrafo, digo, así puede percibirse con certeza interior la carga energética del lugar y la fuerza del mito, ambos indeleblemente asociados en la conciencia colectiva a una experiencia de iluminación de gran potencia inspiradora, cuyas consecuencias, se reconoce, van siendo por milenios de indudable beneficio para multitud de seres. Es como la síntesis que me quedó de estar en ese lugar unos 3 días y sentir toda esa atmósfera y ver a esta gente y ponerse uno tratando como de sintonizarse con lo que sucedía en ese lugar y con lo que estaba internamente, bueno, todos los que estaban por ahí, ¿no? Bien, entramos en la segunda parte. Este es el templo de Sarnath en las afueras de Benares, o también llamada Varanasi, con B corta, Varanasi en inglés, Benares en español, donde el Buda hizo entonces su primera reunión de comunidad. O sea, ahí dio el primer sutra, el primer discurso. Ahí está el nombre, ¿no? Dhammacakkappavattana Sutta. Se llama el discurso de la puesta en marcha de la rueda de la ley o rueda de la enseñanza. Y se lo dio a estos primeros 5 discípulos que quisieron saber de qué se trataba. Y entonces este lugar recuerda esa situación, también con un árbol ficus sagrado, parece que era el preferido en la época para sentarse a meditar. Y bueno, y ahí se hizo esta escenografía en donde está el Buda con los 5 discípulos, está el árbol, está el texto del discurso en inglés y en hindi, en el Parque de los Ciervos de Isipatana. Ahí fue este asunto. Y esta estupa es exactamente el lugar en donde fue eso, en realidad. Lo otro es una escenografía que está muy cerca y este otro es el lugar verdadero. Y bueno, y ahí explica la historia de la estupa. Y ahí está el mapita. Ahí se ve ese lobo rojo de arriba, Sarnath, ese es el lugar exacto. Y ahí está Varanasi, o Benares, a orillas del Ganges. Y ahí, en eso de que esto es el Ganges y esto es Benares, viene uno de los impactos más fuertes de este viaje, ¿no? Ese es el Ganges. En realidad, o sea, toda esta ciudad de Benares está a la vera del río que nace en los Himalayas y termina en el Golfo de Bengala. Y esta ciudad está más o menos a mitad de camino. Y ellos, en realidad los hindúes, no le llaman Ganges, sino Ganga, la diosa Ganga, la diosa líquida. Y dicen, el río es la diosa líquida. Una diosa líquida, en todos los atributos de una diosa. Entonces, todos los días, al amanecer, buena parte de la población, que son un par de millones, son 100, poco más de 100 muelles que hay, va a los muelles a sumergirse en la diosa para renovar su vida, para recibir sus beneficios y comenzar el día.
míramelos. Los lujos que se dan. Por ejemplo, entonces aparecen estos Johnny Lingams, que son representaciones del Shiva, que construye y destruye universos todo el tiempo, ¿no? Del hinduismo. Acá estamos en el hinduismo, no estamos ya en el budismo, pero quiero un poco contarles de la atmósfera espiritual que se vive en ese lugar, que es una cosa muy extraordinaria. Entonces están allí ellas haciendo sus ofrendas de agua, bueno, ahí está otra representación de Shiva danzante, el Nataraya, al lado de un fueguito, y por todos lados eso, fueguitos y Shivas en Nataraya y Johnny Lingams en todos los muelles. Y cosas, ¿no? Esto, así, ofrendas y alabanzas y pedidos y velitas que se prenden con pedidos y florcitas y se envían a la Ganga, o para pedir o para agradecer, y se bañan y todo eso, y lavan sus ropas, se purifican, en definitiva. Y ahí arrancan el día. Bueno, eso es todavía hoy, y con muchísima intensidad, y en una condición que fue lo que más me impactó, en la que es increíble que vivan en esa situación estos millones de habitantes, porque, digamos, seguramente que hay gente que debe vivir bien por ahí, pero no se ve, o sea, se ve, es terrible, la condición humana, social, sanitaria, en la que se está, la contaminación, es totalmente imposible respirar, hay que andar con barbijo todo el tiempo, uno anda por la calle y son millones de autos, motos con techo, motos sin techo, bicicletas con techo, sin techo, vacas, monos, personas, gallinas, perros, de todo. Todo está en una cosa que es como una gran correntada que uno se da cuenta porque de un lado hay construcciones y del otro también, que eso debe ser una calle, digamos, ¿no? Entonces, y todo el mundo intentando ir para algún lado y va. Y todo eso con todo lo que suena haciéndolo sonar. O sea, todo el mundo, todo el que tenga bocina, que pueden ser bicicletas, motos, autos, todos están haciéndola sonar todo el tiempo. En esa situación que me dice, ¿cómo viven así? Es impresionante. Todo el día en esa situación, ¿no? Y además, nadie está enojado. O sea, no es que se tocan bocina porque salí de acá, quiero pasar. No. Todo lo que están todos sonrientes, ven ahí, es como una gran música y una gran danza. Yo decía, acá vengo, acá te estoy pasando, chau, 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 no, ta, 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 ta. ¿Viste? Y vos te pones un poquitito así, como unos centímetros para atrás, y es todo una sinfonía y una danza, y todo eso va en condiciones en las que es impensable, digamos, ¿no? Que pueden estar vivos. Y bueno, y todo así, y están todos, no sé, y hay gente sentada en los negocios, y hay otros que están sacando la basura a ver si hay algo para poder comer, y que se ve, todo eso transcurre así durante el día, habiéndose todos ahí purificado a la mañana, ¿no? Y termina el día, y llega la noche, y los 100 muelles se convierten en lugares de celebración. Entonces, danzas, música, de todo, fuegos, qué sé yo, comida, y todos vestidos de gala. Entonces el amigo que me acompañaba, es absolutamente imposible ir sin alguien que te acompañe, no entrar a la ciudad, digamos, directamente, me dice, ¿tú me crees si te digo que esto pasa todos los días? No. Esto pasa todos los días. En todos los meses, sí. Bueno, les digo, si tienen oportunidad, o sea, yo creo que la experiencia de la India es una experiencia que hay que tener, que toda la persona que vive en el planeta en el que vivimos tiene que tener esa experiencia, porque te quema todo lo fusible, digamos, ¿no? Y nada, entonces pude de algún modo intuir que este es un vórtice, digamos, un centro de un ciclón espiritual que de algún modo evidentemente sigue vivo en tanta cantidad de siglos y milenios,
y creer o intuir que de alguna manera no es casualidad que el Buda haya, digamos, lanzado su enseñanza en el centro de ese ciclón, ¿no? En su momento. Bueno, este es otro lugar que es uno de los muelles en los cuales se incineran cadáveres en fuegos de este tipo, y están todo el tiempo llegando gente con cuerpos cantando y haciendo todo el ritual, y los llevan allí y los incineran y después al río, para que se vayan a la inmortalidad, que la diosa Ganga los lleve a la inmortalidad. Eso pasa durante las 24 horas del día, en promedio de 5 a 7 hogueras permanentes, de todos los días del año, de todos los años, de todos los siglos, de hace miles de años. Entonces uno dice que el agüita para bañarse, sí, es sagrada. O sea, para nuestros parámetros es inconcebible, pero ellos todas las mañanas van a ese río a purificarse. O sea, te hace un crack, digamos, la cabeza, ¿no? Bueno, y ahí van también muchos chicos y jóvenes a hacer yoga y así. Y entonces el río va, que Ganga quiere decir eso, va, ¿no? Va. Ganga. Entonces Benares se encuentra en mitad del camino serpenteado pero inexorable que Ganga inicia en las cumbres del Himalaya occidental y va, que es el significado de Ganga, hasta desembocar en el océano Índico. Benares, un vórtice espiritual milenario a la vera del gran río sagrado, desde donde la rueda de la enseñanza del Buda comenzó a girar para beneficio de todos los seres. Bueno, y así. Esa es la segunda. Benares. Entonces, por ahí entre medio, lo hemos visto en el mapita, está Nalanda. Entonces, ¿qué pasó? El Buda se iluminó, el Buda decidió compartir su experiencia y compartir esa enseñanza que de algún modo diseñó, estructuró y empezar a compartirla. Entonces empezó también en estos bosques a reunirse, como veíamos recién, con sus discípulos y a formar comunidades de discípulos budistas que se fueron formando y se fueron reuniendo ya en ese mismo lugar de Sarnath, al lado del Ganges, durante mucho tiempo. Se formaron comunidades y se ordenaron y se hicieron budistas cantidades de gentes. Pero claro, en la India y en toda la India, en esta región también, llueve mucho en algunos momentos del año. Entonces, en realidad ellos no tienen verano, invierno, otoño, verano, sino que tienen temporada de lluvias y temporada seca. Entonces en la temporada seca está bueno sentarse bajo un árbol, pero en la de lluvia está complicado. Entonces era tanta la gente que empezaba a entusiasmarse con estas prácticas que los agarraba la lluvia. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo. Entonces empezaron a construir pequeños refugios que se llamaron viharas. Esos refugios eran lugares para protegerse de la lluvia y poder seguir meditando. Porque en general eran todos itinerantes estos monjes, ¿no? Pero bueno, necesitaban por ahí quedarse un tiempo y los agarraba la lluvia. Entonces empezaron a construir esos pequeños viharas. Y como se ponía cada vez más interesante, se empezaron a juntar y en algún momento dijeron, bueno, pero nos podríamos quedar un tiempito. Entonces, bueno, tendríamos que construir algo para vivir, digamos, ¿no? Y así se empezaron a gestar los primeros monasterios, refugios para las comunidades de monjes que se ven entusiasmados con su trabajo meditativo. Entonces,
De ahí inclusive Bihar viene el nombre del estado, Bihar, donde está todo esto hoy. Pero bueno, así fue surgiendo el concepto mismo de monasterio, de lugar en donde los monjes se quedan un tiempo a meditar. Y bueno, y con el tiempo empezaron entonces también a decir que otras cosas pueden ser, se empezaban a inspirar. Y entonces querían aprender más y querían producir y empezaban a escribir cosas. Y estaban todos los trabajos del Buda, y estaban los Vedas, y había libros que iban apareciendo. Los libros también había que ponerlos bajo resguardo, digamos, no te los puede agarrar la lluvia. Entonces había que hacer una biblioteca. Así empezaron a surgir los monasterios, en donde era básicamente un lugar para meditar y para guardar los libros en donde se pudiera estudiar. Y estudiar todo lo que se había producido hasta ese momento y escribir todo lo que se les ocurría a ellos a partir de ahí, con esas, ¿no?, inspiraciones que iban teniendo en su trabajo de meditación. Entonces, poco a poco empiezan a surgir cosas como esta. El monasterio de Nalanda. Yo quiero leerles, como venimos haciendo, la epígrafe de este capítulo, Nalanda, la irradiación, que dice: hubo momentos en que los monasterios guardaron lo mejor de una cultura que se derrumbaba alrededor de ellos, que hicieron progresar la ciencia, que fueron el germen de una nueva civilización, centros de fe y de saber desde los cuales se montó la educación de numerosas generaciones. Este es un párrafo de siglo de una arenga que fue prohibida en Buenos Aires en octubre del año 69 y que me resultó totalmente inspiradora para este trabajo, porque resulta que, claro, que esto se da, que estamos charlando, se da en un momento social, en un momento político, en un momento psicosocial, en donde está pasando todo esto. Se está derrumbando un mundo, se está iniciando otro nuevo, y entonces se empieza a producir allí una especie de crisol de nuevas ideas y de nuevas miradas y de nuevas visiones en el mundo, del mundo, en donde se empiezan a gestar los fundamentos de una nueva civilización y donde se empiezan a gestar los nuevos, digamos, paradigmas de lo que podría ser una nueva ciencia, de lo que podría ser una nueva educación. También, en otro momento que tuve la oportunidad de compartir con Silo en el Parque Punta de Vacas en Mendoza, estábamos próximos a un simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, iba a venir gente de distintos países, y Silo dijo: ¿qué se creen? ¿Que siempre ha sido así, todo tan racional y lógico? De ninguna manera. El conocimiento no es por deducción lógica, el conocimiento interesante surge por inspiración. Los verdaderos centros de producción de conocimiento en la historia humana han sido los monasterios. Esas han sido las grandes universidades. Después, con el tiempo, la historia se va desviando y terminan haciendo fábricas de empleados para las companies. Pero entonces, cuando llega a ese punto, algo sucede y la historia retoma su curso como siempre y vuelve al curso de sentido de lo que es el verdadero conocimiento, el buen conocimiento, lo que hace a la liberación, a la superación del dolor y el sufrimiento, bueno, a las cosas interesantes, a las grandes obras de la cultura humana, digamos, ¿no? De la filosofía, de la ciencia, del arte, de la espiritualidad. Entonces, les cuento esto porque esto lo tenía en algún lugar de mi memoria y cuando empecé a recorrer este lugar me empezó a asaltar. Porque la verdad era la primera oportunidad de mi vida de conocer un lugar así, de conocer un monasterio que había sido todo eso. Las ruinas, ¿no? No las ruinas, esto es la entrada, un sitio custodiado por el Archaeological Survey, o sea, el Departamento Arqueológico de la India, muy bien custodiado, todo muy lindo, muy tranquilo, muy limpito.
Y ese cartel que dice lo siguiente: la historia de Nalanda se inicia en los días de Mahavira y Buda durante el siglo VI antes de nuestra era. Fue el lugar de nacimiento y entrada al nirvana de Sariputra, uno de los famosos discípulos del Buda. El lugar se hizo prominente en el siglo V de nuestra era como un gran monasterio y centro educativo para el arte oriental y el aprendizaje en todo el mundo budista, atrayendo estudiantes desde países distantes, incluso la China. La galaxia de luminarias relacionadas con este centro incluye a Nagarjuna, a Yadeva, a Yoandú, Dharmapala, Vishnu, Ashanga y los célebres peregrinos chinos Xuanzang e Yixing, quienes han descrito extensamente los monasterios y santuarios de Nalanda y la vida de los monjes en ellos. Se enseñaban materias muy diversas, tales como teología, gramática, lógica, astronomía, metafísica, medicina y filosofía. La institución, todo eso lo dice ese cartel, está en inglés. La institución era sostenida por los ingresos obtenidos de los pueblos asignados por los gobernantes de su tiempo específicamente para ese propósito, como puede verse por las inscripciones. Nalanda Mahavihara, considerada una de las más grandes universidades del mundo antiguo, fue fundada por Kumaragupta, que vivió, mejor dicho, del 413 al 455 después de nuestra era, de la gran dinastía Gupta. Bueno, y dice algunas cosas más, pero para no hacerlo tan largo, más o menos eso nos encuadra. ¿De qué se trataba, cuándo era la cosa y qué pasaba ahí? ¿No? Eso dice el cartelito este en la entrada, en inglés y en hindi. Entonces uno entra, ahí está mucha gente joven entrando, recorriendo las ruinas, entra por este pasadizo y lo primero que se encuentra es este templo número 3, se llama, ese que está allá a la izquierda, que antes supo tener una estatua gigantesca del Buda arriba. No es, digamos, es lleno, no es vacío, eso que se ve. Ahora lo vamos a ver más de cerca. Ahí está. Es un pedestal, en realidad. Un pedestal rodeado de todos estos estupas votivos. El estupa lo puse por acá, miren, es un túmulo monumental construido, bien para albergar las reliquias del Buda o de un sabio budista, bien para conmemorar un lugar sagrado. En la lengua vernácula moderna se llama tope o chaitilla, pira funeraria, santuario o lugar sagrado. El estupa votivo es aquel que se ofrece por voto o promesa. Entonces este es el templo más importante de todo este territorio que, bueno, esto que vamos a ver ahora en estas fotos es, ahí hay un mapita, ahora vamos a ver, pero vamos, esto es, según me explican, porque después cuando le cuento una pequeña anécdota, es que vuelvo de acá al otro templo de Bodh Gaya y recorriendo en el lugar me encuentro con un kiosquito donde vendían algunos libros y recorriendo por ahí me encuentro abajo de una estantería perdido y lleno de tierra un libro que decía Nalanda, del 1937, y que es el primer libro que escribió el que comandó las excavaciones, que después se explica que hubo dos excavaciones, una en 1930 y tantos y otra en 1980 y pico, y el libro estaba básicamente dedicado al catalogar todo lo que se excavó, digamos, estatuitas y cosas, ¿no? Pero tiene una introducción de 20 y pico de páginas que hizo posible esto que estamos haciendo ahora, o sea, que cuenta la historia del asunto y que nos dio las pistas para también encontrar un poco más de bibliografía, ¿no? Entonces, ahí cuenta Haranand Shastri, que es el autor, que todo esto que aparece acá es la 10ª parte de lo que en realidad era el territorio original. Y uno se empieza a sumar después al ver todos los monasterios, monasterios que ahora vamos a verlos en fotos, da más o menos como para unos 1000 residiendo. Y en total eran 10.000 los que llegaron a residir, ¿no? Entonces, ahí está el esquema, y este es el, digamos, este es el pasillo ese que se ve en el mapa, ¿no? O sea,
del lado derecho están los monasterios, del lado izquierdo están los templos. Bueno, hay algún templo que se pasa de largo, ¿no? Ahí vemos un templo 2 que está de este lado, el 3 allá abajo a la izquierda, ¿no? Bueno, están todos esos monasterios. Y estos monasterios, bueno, ahí están los templos, entonces esos que estaban del lado izquierdo del pasillo, y acá están los monasterios, digamos, los edificios de los monasterios, que son todos muy parecidos. Celdas alrededor, y este patio central, en donde hay un lugar para el altar y otro lugar para el maestro, que se para ahí y da su lección, ¿no? Más o menos las celdas podrían andar para entre 50 y 100 monjes, digamos, cada uno de estos monasterios. Todos los monasterios budistas tienen esa misma forma. Bueno, hay carteles en cada monasterio que va explicando lo que tiene. Todo esto después, si quieren, lo pueden leer con más detalle, cómo están construidos, qué sé yo. Pero me quisiera detener en algunos detallecitos nomás, que son como más significativos, de toda esta parte de cómo estaban los monasterios construidos. Que dice, por ejemplo, en algunos edificios monásticos más grandes, bueno, este fue el amigo que me acompañó, que me está llevando por ahí a recorrer. En algunos edificios monásticos más grandes y complejos pueden encontrarse varias hileras de celdas en un mismo lado, con diferentes características constructivas según la función a la que estaban destinadas. En algunas de ellas, por ejemplo, no se han encontrado puertas, por lo que se cree han estado destinadas a meditaciones de largo tiempo, en las que el monje era introducido por arriba y quedaba completamente aislado del mundo por el tiempo previsto, asemejando las condiciones de una cueva en la montaña, que fueron los primeros lugares en donde se zambullían, ¿no?, a meditar, y los cerraban y se iban. Entonces, asemejando las condiciones de una cueva en la montaña a modo de cámara de supresión sensorial natural. Y es el caso del monasterio número 4, que recién habíamos visto el cartelito, el monasterio número 4, y el llamado anexo número 5, temprano, ¿no? Entonces, ahí se ve una de esas que, digamos, tapiada, centrada por arriba. Entonces, este escritor, antropólogo, Hiranand Sastry, en el libro Nalanda y su material epigráfico, que es el libro que les contaba, dice lo siguiente: las celdas que estaban destinadas solamente para la meditación, o samadhi, no tenían ninguna ventana, pues los monjes debían quedar completamente libres del alboroto del mundo. Otras, que estaban destinadas a propósitos residenciales, debían tener ventilación de algún tipo. Las cámaras con asientos o camas amplios, largos y bien alisados que ahora vemos deben haber estado acondicionadas con algunas ventanas o ventilaciones. En las celdas pensadas solo para meditación, aún la puerta que usualmente se abría hacia la veranda interna tenía que ser clausurada para lograr el Chitta Vritti Nirodha, o completa concentración de la mente. Las celdas que han sido descubiertas, por ejemplo, en las cercanías de Kasia, donde el Buda alcanzó el Mahaparinirvana, son muy profundas y las paredes son suficientemente altas. No se observa ninguna abertura, y la inferencia es que los meditadores eran introducidos en la celda desde arriba y se les permitía mantenerse allí todo el tiempo que ellos necesitaran. Así es la práctica en el Tíbet aún en nuestros días. ¿Qué tul? Unos locos totales, ¿no? No solamente, digamos, irse al bosque, ponerse abajo del árbol, quedarse unos días, aguantar la lluvia, el sol, lo que fuera, los mosquitos, sino quedarse un tiempón, ¿no?, como dicen los brasileños, así, totalmente clausurados en una celda. Les recomiendo ver una película que se llama Samsara, que
no una documental, hay una documental Sansara y una película Sansara, la película digo, que es la historia de un monje que comienza justamente llegando, es un monje tibetano, llega una comitiva de monjes a una cueva, abren la cueva, entran y hay algo ahí sentado, totalmente inerte, unos pelos larguísimos y las uñas larguísimas y sin ningún signo vital. Algo de 2 años o 3 o 4 que llevaba en esa situación. Es muy linda esa escena, pero muy hermosa, porque entonces se ubican alrededor los compañeros y algunos empiezan despacito a cantar mantras y uno de ellos se acerca y le empieza a hablar al oído. Es hermosísima, porque tiene una calidad humana, una conexión impresionante. Y en un momento, ¡pic!, abre los ojos y empieza a respirar. Y entonces despacito le van cortando las uñas, le van cortando los pelos y hasta que a poco lo ayudan y se para y se van. Extraordinario. Bueno, después el argumento de la película pasan un montón de cosas, pero esa escena es extraordinaria. Y es así. Digo las cosas que hace el ser humano, ¿no? Para inspirarse, para meditar, para conectarse. No creo que ya hoy haya que hacer esas cosas. En el Tíbet son muy locos, verdaderamente, y deben vivir aislados del mundo y deben seguir haciendo eso, no sé por qué. Pero qué fuerza de propósito, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, de un lado del otro hay unos libros muy interesantes de una investigadora francesa, que también Alexandra David-Néel, que ha escrito Estado vivido en monasterios en el Tíbet y ha escrito cosas extraordinarias como Magos y místicos del Tíbet, donde cuenta muchísimo de todo esto, testimonio propio. Bueno, todo esto quiero decir, por distintas fuentes se puede comprobar. Entonces esto que acá dice no suena raro. Sí, es muy posible que así fuera. Entonces, fíjate todo lo que pasaba en este monasterio, universidad, ¿no? Y me parece que lo más interesante de todo, para completar esta parte de Nalanda, es el testimonio de estos chinos que fueron para allá, Xuanzang y Yiqing, que fueron a estudiar, enviados por un emperador, por ejemplo, acá dice el primer emperador de China. Bueno, total que los mandaron a estudiar y a traerse conocimientos, libros, ¿no? A estudiar, a aprender los Yoga Sutras. Entonces, bueno, esto fue después, conseguí en una librería de Pekín un libro donde un tal Zhang Zheng cuenta la historia de Xuanzang, que fue uno de estos monjes, ¿no? Entonces ahí cuenta más detalles. Por ejemplo, cuenta lo siguiente. Bueno, ¿cómo fue recibido cuando llegó, no? Miren esta anécdota. Llegó, lo recibieron con 200 monjes, 1000 personas portando instrumentos budistas, flores perfumadas. Era un visitante del Imperio Tang que estaba llegando. Entonces, Silabhadra era en ese momento, monje que, digamos, dirigía esa comunidad de Nalanda. Y entonces, Xuanzang saludó a Silabhadra con el mayor respeto, como lo estipulaban las reglas. Silabhadra preguntó de dónde provenía Xuanzang y por qué había arribado al monasterio. Xuanzang respondió: he venido de China y quiero estudiar Yogacara Bhumi Shastra bajo vuestra tutoría. Luego de escuchar la respuesta, Silabhadra se conmovió tanto que no pudo más que llorar. El sobrino del maestro, un dignatario de más de 70 años de edad, Silabhadra tenía casi 100, explicó que 3 años atrás Silabhadra había contraído una enfermedad tan miserable que estuvo próximo a cometer un suicidio. Luego tuvo un sueño en el que el Bodhisattva, Buda,
le dijo que debía esperar hasta que un monje chino llegara a estudiar Yogacara Bhumisastra, porque luego difundiría sus estudios por áreas remotas. Shilabhadra esperó al monje chino a pesar de los dolores. La visita de Xuanzang confirmaba su sueño, por ello Shilabhadra estaba tan conmocionado. Todos estuvieron convencidos que el Bodhisattva había arreglado la llegada de Xuanzang. No me digan que no es extraordinario. Bueno, respecto de las características del monasterio que más impactaron al viajero, Chan Zeng nos revela: Nalanda Vihara poseía una extraordinaria colección de libros, alcanzando los 9 millones de ejemplares en su momento cumbre. Los monjes budistas y otros estudiantes del templo totalizaban más de 10.000. Aunque se trataba de un centro académico budista, los investigadores en el templo enseñaban muchas otras materias. Cada día más de 100 conferencias eran dictadas sobre los clásicos budistas, astronomía, matemáticas, medicina y otros temas. Era el hogar para especialistas de la India del más alto nivel en budismo y diversas ciencias. Pero nada mejor que escuchar al mismo Xuanzang explicar con su relato de viaje, digamos, ¿no? Su vívido testimonio de Nalanda. Entonces, él cuenta, miren qué lindo que lo cuenta el chino. El establecimiento está rodeado por un muro de ladrillos, cerrando por completo el convento respecto del exterior. Un portal entra en el gran colegio y más allá otras 8 salas están edificadas en el centro del Shangarama. Las torres, ricamente adornadas, y las torretas, semejantes a cumbres puntiagudas, están agrupadas conjuntamente. Los observatorios parecen perderse en la niebla de la mañana y las habitaciones más altas de la torre por sobre las nubes. Desde las ventanas se puede ver cómo los vientos y las nubes producen nuevas formas. Y sobre los aleros elevados puede observarse la conjunción del sol y la luna. También puede verse cómo los profundos y traslúcidos estanques sostienen sobre su superficie al loto azul, entremezclados con flores de canaca de color rojo profundo. Y alrededor, los bosquecillos de mango de Amra comparten con todos su sombra protectora. Un poeta. Bueno, esto también lo cuenta uno de estos testimonios, en donde cuenta que además de todas esas ciencias también hacían, digamos, estudiaban y tenían un tiempo importante dedicado a la poesía y al canto coral y litúrgico, ¿no? También parte de toda la misma fiesta. Así que está todo junto, digamos, la inspiración, ¿no? Ciencia, mística, arte, filosofía. Los Shangaramas de la India, sigue contando Xuanzang, se cuentan por miríadas, pero este es el más destacado por su grandeza y altura. Los monjes que pertenecen al convento, más los extranjeros que residen en él, siempre no alcanzan el número de 10.000. Bueno, eso lo hemos dicho. El día no es suficiente para preguntar y responder sobre temas tan profundos. De la mañana a la noche los monjes entablan debates. Viejos y jóvenes se ayudan a otros con naturalidad. Los hombres cultos de diferentes ciudades que desean adquirir rápidamente su renombre en el debate vienen aquí en multitud para evacuar dudas y luego las oleadas de su sabiduría se expanden a los 4 vientos. ¡Ja! Qué lindo, ¿no? Bueno, todo eso pasaba. Todo eso pasaba. Desde ahí, por ejemplo, salió Padmasambhava, no sé si habían oído hablar de él, es el monje que fundó el Tíbet. Es el monje que llevó el budismo al Tíbet. Entonces, todo lo que fue, es y llegó a ser y será, no sé, el Tíbet, es gracias a Padmasambhava, que salió un día de acá y dijo, yo esto lo quiero llevar por un lado, a compartir.
Y de ahí salieron a Sri Lanka y de ahí salieron al sudeste asiático. O sea, este fue un centro de irradiación. No solo de budismo, de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de poesía, de música, porque cuenta también por ahí que los chinos, por ejemplo, se embelesaron con esto de... Son muy... ¿Quién diría, no? Bueno, tan poéticos. Pero, digamos, llevaron su también inspiración poética y musical y todo esto de acá, a China. Y se llevaban también libros, traducían, copiaban y se llevaban todos esos libros. Por suerte, porque alrededor del año 1200 le vino el fin, todavía, bueno, todavía siglo XXI. Pero digamos, en ese 1200, así como en Europa estaba el medioevo, acá también, en Asia, en India, y hubo invasiones y saqueos y cosas. Entonces un día llegó un invasor, alguien que estaba conquistando toda esa zona, y destruyó todo, decapitó a todos, los monjes que estaban ahí, los pobladores. Entonces, y de repente, lo cuenta la historia, se encuentra con una biblioteca, imagínate, millones de ejemplares. Y entonces empieza a llamar con alguien que me lea lo que hay acá. No encontró a nadie, obviamente, porque los había decapitado a todos. Entonces incendió todo, y ya está. Ardió meses, cuenta la leyenda, la biblioteca de Nalanda. Pero, a esa altura, ya los más importantes seguramente de esos libros, de esos grandes compendios de sabiduría y ciencia, habían ya tomado camino al Tíbet, a la China, al sudeste asiático, a Sri Lanka. Los caminos del conocimiento. Entonces, no sé, qué sé yo, a mí me conmueve todo esto. Mira, ahí tenés una celda cerrada, totalmente cerrada, una cámara de silencio. Entonces, digamos, mi reflexión fue que indudablemente esa frase que habíamos leído al comienzo es una gran verdad, digamos, ¿no? O sea, esos grandes centros productores de conocimiento, esos centros de fe y de saber, así totalmente convergentes, totalmente de la mano, ¿no? No esta historia rara del positivismo, del racionalismo, de contraponer fe y ciencia, racional. No, una cosa muy convergente en donde esos estados de inspiración, porque tampoco estamos hablando acá de religión, estamos hablando de meditación, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de técnicas de trabajo internos que permiten lograr estados de inspiración muy grandes, muy altos, muy profundos, y que entonces permiten llegar, una vez sí lo dijo, la verdadera sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el verdadero amor está en el fondo de tu corazón. Entonces, estas cosas a mí me dieron un testimonio vívido, ¿cómo decirlo? Digamos, no ruinas y cosas, pero sí, es un testimonio vivo de eso, de que la sabiduría está en el fondo de la conciencia. Y entonces, estas cosas han sido los grandes pilares de la construcción de la cultura humana. Y este momento que estamos viviendo hoy es también un momento axial. Creo yo, y creemos muchos, y creen muchos también, no solamente humanistas o siloístas, sino hay un científico social, digamos, filósofo, psicólogo, doctor en cantidad de cosas, investigador del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia,
Jacob Nazaretian, que dice que este momento, bueno, él y un equipo de gente, inclusive no solo de Rusia, de otros países también, ellos están en esto de la mega historia, que en un momento mencionó Carlos al comienzo, y que es una disciplina que estudia la historia del universo desde el Big Bang hasta hoy, digamos, llegando con, digamos, planeta Tierra, ser humano, conciencia humana, ¿no? Pero dice que la velocidad de los cambios esenciales, de los cambios revolucionarios, digamos, en todo este proceso, comenzando, por ejemplo, por la explosión de estrellas que en su seno habían formado elementos pesados, y entonces esos elementos pesados dieron lugar a la cadena del carbono que hizo posible la vida. Por eso hay algunos epígrafes, algunas citas muy lindas como esa de somos cenizas de estrellas que explotaron hace mucho tiempo. Los seres humanos, la vida. Entonces, imagínate vos, de ahí surge la posibilidad de la vida en el universo, de esas estrellas que explotaron con elementos pesados en su seno. Después, bueno, así siguiendo, ¿no? La vida en la Tierra, las distintas crisis, posibilidades, momentos en que podría haber desaparecido esta vida y siguió. Estos cambios se van acelerando y se van acelerando con una exponente constante que les permitió a todos ellos, inclusive rusos, australianos y estadounidenses, construir una curva que entre el 2000 y el 2050 se convierte en una vertical. Y así se llama, vertical Snooks-Panov, que indica que esa aceleración de los cambios esenciales de la evolución tiende a infinito en un tiempo cero. Es una, llaman ellos, singularidad de la evolución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos, ¿cómo? Digamos, ¿no? Bueno, una de las hipótesis que ellos sostienen es que el salto de magnitud es equiparable a la aparición de la vida en el planeta Tierra. Entonces está por suceder, está sucediendo algo de esa magnitud, de lo cual somos partícipes y testigos. Entonces, ellos, y puedo decir igual que yo, que nosotros creemos, por razones que explican muy bien, muy fundamentadamente, que esto será posible en tanto el ser humano, la cultura humana, se las arregle para descartar y eliminar toda forma de violencia de la vida individual y social. De lo contrario, la especie desaparece. Porque lo que hasta hoy se acumuló, hoy hay, a nivel no solo de arsenal nuclear, de arsenales químicos, de posibilidades nanotecnológicas, mal usadas, pueden llevar a la desaparición de toda vida en la Tierra, sencillamente. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos. Así como ellos explican muy bien, a mí me ha permitido comprender eso, que en esa era axial esa es una explicación que dan los rusos. ¿Por qué en el siglo VI a.D. aparecieron Pitágoras, después Sócrates, Platón, Aristóteles, Buda, Lao Tse, Zaratustra, todos estos? ¿Por qué? Dicen ellos, porque en ese momento había aparecido, hacía no mucho tiempo, el armamento de hierro, un armamento muy sanguinario, muy efectivo y muy liviano. Entonces, lo que hasta ese momento eran ejércitos de mercenarios muy capacitados y muy fuertes para manejar armas de bronce, ahora se pudo ampliar, multiplicar por miles la cantidad de soldados que podían usar las armas de hierro y matar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, si no hubiera hecho algo la conciencia humana para aumentar su autoconciencia, su nivel ético, moral, su sensibilidad para con otro ser humano,
desaparecía todo. Nos matábamos o se mataban o nos mataban todos. Bueno, esas cosas van explicando estos científicos y a uno le permiten entender algunas cosas. Quiero decir, con todo este rollo, que creo que tenemos una cosa que hacer, digamos, que creo en esto entonces entender la función de estos momentos tan especiales para el ser humano, para la historia humana, estos momentos de cambios tan decisivos, tan críticos, tan cruciales, y estos recursos a los que recurre la conciencia humana para poder dar ese salto evolutivo. Creo, personalmente lo digo como testimonio, que Silo ha hecho un gran aporte en ese exactamente sentido, justamente al proponer la eliminación de la violencia, la utilización de la no violencia activa como una forma de relación de seres humanos entre unos y otros a nivel individual, a nivel social, interpersonal e inclusive de relaciones internacionales y de todo tipo. Y también al proveer algunas, o proponer al menos, algunas herramientas meditativas y de trabajo, digamos, espiritual, de acceso a experiencias de inspiración profunda, que pueda ser aplicable o utilizable por cualquier ser humano independientemente de qué fe o creencia tuviere, ¿no? Cosa que también creo hoy fundamental, dada esta condición. Mientras siga habiendo confrontaciones, ¿no?, entre musulmanes y cristianos y, no sé, y ateos y no sé qué, y budistas y no budistas y todo aquello, está difícil. Entonces, me pareció ver que realmente el sentido de nuestros parques de estudio y reflexión como una especie de monasterio del siglo XXI, pero digamos, sin celdas cerradas, ni, no sé, tanto despliegue, ¿no? Pero por lo menos como lugares en donde uno puede ponerse a meditar, puede protegerse de la lluvia o del sol, si hay, para que no lo moleste, y puede juntarse con otros que están en el mismo interés, en la misma búsqueda. Bueno, ahí están, puede servir. Entonces, por eso quise poner en agradecimiento a todo esto la foto del Parque Punta de Vacas, donde justamente, bueno, Silo comenzó con su enseñanza el 4 de mayo de 1969 y hoy se ha convertido ya en un parque de estudio y reflexión que creo que apunta a universidad rápidamente, pero no quiero tampoco con los compañeros de la Universidad del Comahue, digamos, plantear ninguna competencia. No, es un chiste, pero digamos, bueno, sí, de algún modo se aspira, ¿no?, así como en todos los parques de estudio y reflexión, a hacer un aporte, ¿no?, a la humanidad, o por lo menos a la vida de uno y de su prójimo. Y bueno, hay una fotito de Silo que entonces posibilitó todo esto, y le agradezco la posibilidad también de haber llegado al Buda y de haber llegado a la India y de haber conocido todo esto y de tener elementos para interpretarlos y tener elementos para comprenderlos y para, bueno, compartirlos. En una ermita, él no tuvo árbol sino ermita, en esta zona de Punta de Vacas a 2.500 metros de altura no hay árboles. Entonces, bueno, se construyó una casita de piedra y ahí estuvo un par de meses también haciendo su trabajo de meditación, ¿no? Así que gracias, Silo, y bueno, a todos. Gracias, esta es la idea. Un anciano, un cadáver, y ahí entonces se descubre eso, la finitud de la vida, la enfermedad, la vejez, y después de todo eso queda completamente choqueado y se encuentra con un yogi meditando.
Y dicen, evidentemente le pasó algo fuerte porque volvió al palacio y dijo, señores, me voy. Dejó todo. Familia, palacio, placeres, todo. Agarró un trapito y se fue. Y se fue al bosque. Anduvo buscando maestros y no le satisfizo lo que le enseñaron, digamos que asimiló todo lo que tenía en la época, en ese momento, en esa zona, las vías que había en práctica, del yoga, de la asceta, del filósofo, probó todo. Y dijo, no me alcanza. Bueno, es más larga la historia, no lo voy a aburrir con esa parte, pero digamos, en definitiva, se sienta abajo de un árbol y llega a un estado muy especial de iluminación que el mismo y el budismo define como el acceso al nirvana, ¿no? Entonces, bueno, en ese trabajo tratamos de entrar en el aspecto de la técnica que podría haber usado, gracias a la bibliografía con que contábamos, los discursos medios del Buda, algunos libros de meditación budista y demás, pero quedó como planteada la posibilidad de conocer un poco en el lugar cómo puede haber sido todo eso. Y bueno, en el año 2014, el año pasado, este trabajo de campo en la India del Norte, vine a cuenta de que en el 2009 hice un trabajo sobre el Buda, pero concretamente sobre sus técnicas meditativas, intentando detectar, intentando de algún modo compenetrarme y comprender cómo puede haber hecho él lo que hizo para lograr ese acceso al nirvana, ese estado tan especial de conciencia inspirada. Bueno, porque ya de entrada nomás así uno ve que a partir de ese momento pasaron muchas cosas, digamos, ¿no? Con el budismo, con todo lo que se puso en marcha a partir de ahí. Entonces, evidentemente, había una experiencia muy fuerte. Había entonces que tratar de entender qué pasó, qué fue lo que hizo, cómo hizo para lograr esa experiencia, partiendo de la base de que era un hombre de carne y hueso, digamos, y que, según cuenta la leyenda, por lo poco que nos habíamos informado, había vivido como, bueno, no como cualquiera porque era un príncipe, ¿no? El príncipe Siddhartha Gautama, vivía en medio de un palacio, aislado del mundo, y un día tiene oportunidad de salir, no sé si le conocen la historia, la voy a cortar muy cortita, tiene oportunidad de salir del palacio donde estaba con todos los privilegios y los placeres y todo cubierto en la vida, feliz de todo, feliz no sé, pero digamos, tenía todo cubierto y un día sale del palacio y se encuentra con el mundo. Y bueno, y se encuentra con un montón de cosas que lo choquean muy fuerte. Un enfermo, un casado, se dio la oportunidad, por una invitación a un evento en Delhi, Nueva Delhi, para ir a visitar esa zona. Entonces, digamos, el interés era fundamentalmente ir ahí, al árbol. Ahora lo vamos a ver al árbol. Bueno, no es el mismo exactamente, pero parecido. Es un heredero del árbol, porque hace 2500 años, ¿no?, el asunto. Entonces, ir a ese árbol y ir al lugar donde puso en marcha su enseñanza. O sea, decidió, a pesar de las maras que lo tentaban a decir, pero no, estás tan bien ahí en el nirvana, ¿qué te vas a andar preocupando de más cosas? Quédate, y este no. Con un arranque de compasión, dice, no, yo todo esto que he aprendido lo quiero compartir para beneficio de todos los seres vivientes. Así de corto. Entonces, decide compartir su experiencia y se va a otro lugar, que después lo vamos a ver, en las cercanías de Benarés, a poner en marcha la rueda de la enseñanza. Muy interesante el tipo.
Entonces nos interesaban esos dos lugares fundamentalmente, conocer. Y en medio de todo eso, bueno, por un lado, lo que conocimos superó completamente toda expectativa, digamos. Y por otro lado, apareció un tercer lugar del que habíamos oído hablar alguna cosa, que era la Universidad Monasterio de Nalanda. Entonces empezamos a preguntar, ¿esto de la Universidad Monasterio de Nalanda existe, no existe? Claro, ¿cómo no va a existir? Están las ruinas, esto, aquello, tenés que hacer así, tomarte un auto por acá, ir 70 kilómetros. Digamos, uno de acá creía que era una leyenda, no sé, pero allá lo conocían todo el mundo y bueno, entonces nos indicaron cómo hacer y llegamos. Y eso fue también un impacto muy grande, muy fuerte, conocer eso, e interiorizarse uno de cómo había sido la cosa, cómo es que había funcionado esa universidad monasterio. Entonces, este trabajo trata de rescatar mínimamente, mostrando un poco las fotos y los comentarios que intentaré sintetizar porque ya, digamos, se me fueron como 15 minutos y todavía no empecé. Mostrar eso y algunas reflexiones que motivó el hecho de conocer esto, ¿no? Porque claro, uno, digamos, no es que se dedica al turismo, a las visitas o de viajes, sino que porque venimos trabajando en estos temas y gracias a así lo hemos conocido, técnicas meditativas, y hemos conocido una enseñanza también dirigida a la superación del sufrimiento humano. Bueno, es que empezamos a encontrar en este viaje y en estos lugares resonancias muy fuertes y con coincidencias muy interesantes, salvando los 2500 años, digamos, que hacen, bueno, tomar una perspectiva muy interesante que trataré de compartirlo al final. Entonces, eso era la introducción. Terrible, ¿no? Esto viene de... Romeo, Víctor, Carlos, ¿me pueden avisar cuando me falte media hora para que nos echen? Es que uno se entusiasma. Porque hay una cosa muy interesante. Mira, el trabajo está en la web, se puede bajar, leer tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, arrancamos, Bodh Gaya, el despertar, o sea, el lugar del despertar, del árbol, y iniciamos ese capitulito con una cita de un libro del gran amigo y humanista Salvatore Puleda, que se llama el libro Las organizaciones monásticas en la historia. Se lo recomiendo muchísimo al que le interese estos temas. Donde dice lo siguiente: en la época de nacimiento del Buda, en el siglo VI antes de nuestra era, el centro de la civilización hindú se había desplazado del Valle del Indo al Valle del Ganges. Esta zona, que en los textos antiguos se llamaba Tierra Media, era, en aquellos tiempos, una llanura todavía densamente cubierta de bosques, en donde la mano del hombre iba abriendo progresivamente nuevos espacios para el cultivo y la colonización. Vemos entonces que el siglo VI, antes de la era, significa para la Tierra Media un periodo de gran desarrollo, ya sea en términos de economía o de población, y el inicio de un vasto proceso de unificación política. Estos factores dieron lugar a una verdadera revolución en el campo de las costumbres y de la organización social, a la cual se agregó un extraordinario fervor intelectual y religioso que ha sido justamente comparado al que en ese mismo periodo se estaba manifestando en Grecia. Mirá vos. Y podríamos agregar en China, si nos quisiéramos relacionar con Lao Tse y los orígenes del taoísmo